hecho, déjenme comienzo a grabar antes de que se me olvide que ya me ha pasado. Y entonces venimos de este lado, venimos por acá. Y con ustedes, ¿en dónde nos quedamos? Nos quedamos creo que en este ejemplo, ¿no? En lo de las barras de aluminio, si no mal recuerdo. Déjenme lo reviso de este lado, pero igual tenemos menos gente de la habitual. Profe, ahí le están preguntando por el mensaje algo. La plataforma bueno, por eso es que no he querido mi WhatsApp, profe. ¿Cuándo da la calificación del examen? Dame chance hoy y mañana. Nada más por si está bien. El Max es mi usuario de Discord por si ocupan algo en Discord. Ok, chido. Este. Profe, Sí, hola. que si puede aceptar a Kevin. Bueno, ahorita. No tengo solicitudes ahorita. De hecho, lo pueden ver ahí en mi pantalla. No tengo solicitudes. Pero sí, sí, claro Ok, que sí lo acepto. gracias. 66. Igual tenemos menos. Está Daniela, pero no me he hecho nada, Kevin. Ok, entonces aquí está. Denme un ratito. Oigan, disculpen, antes de que empiece la clase, ¿sí Sí. tuvimos química? No, No, no la hubo clase de química, maestra. hubo un comunicado. Ujú. En la plataforma dijeron. Ay, gracias. Ok, entonces nos vamos de este lado y nos quedamos en estos Clase ejemplos. de química. Entonces nos vamos de este lado para acá y venimos acá. Y entonces lo que sigue es hablar un poquito de cómo fluyen o cómo es el calor en los gases. Me parece que ya habíamos revisado un poquito acerca de las leyes de los gases, en las cuales estuvimos como ejemplificando cómo se comportaban las variables termodinámicas, llámense lo que son la masa, la densidad, la presión, la temperatura y el volumen. Eh, en presencia de, o cómo variaban estas variables en función de las otras, porque al final del día resulta que están muy ligadas unas con otras y es prácticamente imposible variar una sin que varíen las demás. Entonces estuvimos hablando acerca de estos problemas, de estos menesteres, y llegamos a la conclusión de que todas estas reglas, todas estas leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, se podían resumir en una sola ecuación que gobernaba las demás, que era la ecuación o la ley del gas ideal. La ley del gas ideal nos dice que yo tengo que el producto de la presión por el volumen es igual a la cantidad de sustancia, este es el número de moles, por la constante del gas ideal por la temperatura en el sistema. O bien, si ustedes lo quieren dejar por acá, PV sobre T despejando, esto quedaría como el número de moles, que en principio es constante, por la constante universal de los gases, o la constante del gas ideal. Y entonces quiere decir que el producto de la presión por el volumen entre la temperatura a la que se encuentra nuestro gas tiene que ser una constante a lo largo del tiempo. Y entonces, órale pues, y entonces dijimos que íbamos a hablar acerca de el ejemplo el ejemplo del auto en el aire. Ok, entonces aquí va, vámonos de este lado y vámonos para acá. Vamos a decir, por ejemplo, que ustedes van a su trabajo o a su escuela en la mañana, bueno, cuando se podía trabajar y cuando se podía hacer estas cosas, y van en su auto en la mañana, ¿no? Entonces, van por acá está su carrito, y por acá ya van ahí. Sus vidrios bien polarizados, porque bichotas todas. Y entonces, la pregunta es, ustedes van a su trabajo en la mañana y claramente cierran las puertas del coche y ustedes pueden seguir respirando dentro del coche y pueden pasarse ahí horas y siguen respirando muy bien. Y la cosa es, conforme ustedes están adentro del coche, denme un minuto, que ya estoy teniendo por acá, están tocando el timbre. Ahí está.
Entonces venimos acá, de este lado, y vamos a ver acá. Entonces tenemos por acá mi cochecito y ustedes cuando van a su lugar de trabajo o a su escuela llevan una cierta cantidad de aire. Digamos que van a una temperatura, ¿a qué les gusta que estemos en la mañana? ¿Unos 12, 15 grados centígrados? Por mañana. 6. Van acá y bueno, vamos a 6 grados centígrados. ¿Esto a cuánto equivale en kelvins? Como a 279 kelvins, ¿no? Si no mal recuerdo, era la temperatura en grados centígrados más 273. 273 y 6, 279, sí. Y luego ya vienen regresando en su... igual en su cochecito. Profe, ¿será que le puede volver 10 segundos a la lámina anterior para tomarle un captura súper mega rápido? Sí, claro. No, ese no, el que había puesto al principio de la clase. Ok. El ejemplo, no, otro. Leyes de gas y ese. Ujú. Gracias. Sí, claro, no hay que... Y Listo, entonces, listo. sí, claro, van en su carrito y ahora ya es de atardecer, ya van, ya es un poquito más de tarde, ahora digamos que van a unos 27 grados centígrados, que equivale más o menos como a unos, ¿qué? 300 kelvins, 273, 280, 300, y más o menos unos 300 kelvins. La pregunta acá sería, yo sé que la presión atmosférica a lo largo de mi trayecto de ida y de regreso es más o menos la misma. Entonces, yo tendría que tomar en cuenta que la presión en la mañana por el volumen de gas que hay en la mañana entre la temperatura de la mañana sería igual a la presión final por el volumen final por la temperatura final. La pregunta es, si las presiones son iguales, es decir, la presión atmosférica, entonces nos queda que nuestro volumen inicial y la temperatura inicial deben de ser igual que el volumen final entre la temperatura final. Entonces, si yo quiero ver cómo es el volumen final de gas que cargo adentro de mi coche, pues bueno, yo podría poner que el volumen final es igual a la temperatura final entre la temperatura inicial por el volumen inicial. Si estamos diciendo que la temperatura final era de 300 kelvins y la temperatura inicial era de 279 por el volumen inicial, bueno, esto querría decir que entonces abrimos la calculadora de este lado, nos queda 300 entre 279, esto quiere decir que llevamos 1.075 veces el volumen inicial. Eso quiere decir que nada más por el cambio de temperatura, el volumen que llevamos dentro del coche va a haber aumentado. ¿Por qué? Porque las moléculas están chocando unas con otras y pues tienden a expandirse, ¿no? Esto se va a ver reflejado como un cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces, de este lado, acá, ya tenemos un ejemplo de el aire en el auto y vamos a ver cómo se comporta el aire de este lado. En realidad, digamos que dentro del auto lo que tendríamos es que caben más o menos moles de aire, dependiendo de cómo lo vean. Entonces, denme un minuto, están pidiendo acá entrada, ahí está. Profe, ¿grabar la clase? Sí, sí voy a grabar la clase. Lisbeth, no, yo no puedo meter ni a la plataforma. Ok, el 6 repondrá la clase de química. Ok, profe, ¿es mole o mou? La N es número de moles. Moles, tal cual. N es igual a, que es la cantidad de sustancia, en efecto, en específico. Cantidad de sustancia. Lo que pasa es que en la lámina anterior dice MOES, por Y eso fue esto la se pregunta. mide en moles. Ok, entonces les agradezco. ¿Dónde está acá? Moes, acá está, tienes razón.
Déjame lo corrijo de una vez antes de que... Ahí está. Moris. Acá está y acá está. Entonces, a partir de ahí, lo que nos toca... ¿No les puse ejemplos del gas ideal? No, ok. Entonces les tengo que poner un problemita de gas ideal. Entonces, déjenme... Lo busco de este lado. Acá está. Acá va. Entonces ahí va. Digamos que les propongo lo siguiente. Y les propongo esto de acá. Vamos a decir acá que queremos calcular. Vamos a poner por acá un ejemplo. Y aquí va. No me gusta porque está en unidades de milímetros de mercurio, pero ni modo. Ok. Dice acá. Calcular el volumen. Profe, antes que siga y lo interrumpa, súbele un Sí. tantito a la lámina para que capture. Ahí mismo donde está. Aquí, ok. Un segundito. Ujú. Listo, profe. Ok. Y entonces dice acá, calcular el volumen que ocupará en condiciones normales si una presión de 900 milímetros de mercurio si a una presión de 90 milímetros de 900 milímetros de mercurio y a 19 grados centígrados ocupa un volumen de 170 centímetros cúbicos. Ok, entonces básicamente lo que estamos viendo es lo siguiente. Nos están pidiendo, ¿dónde está? Calcular el volumen de un gas. Sí, que ocupará un gas. Aquí me faltó poner que ocupará un gas. En condiciones normales, si lo que tengo es que a una presión, digamos, a una presión 1 de 900 milímetros de mercurio y a una temperatura 1 de 19 grados centígrados, ocupa un volumen de 170 centímetros cúbicos. Ahora, cuando ustedes escuchen condiciones normales, se refiere a las condiciones estándar o a las condiciones normales o promedio de la atmósfera. ¿A qué me refiero con esto? Es que voy a tener ¿dónde está por acá? Una temperatura de 273 kelvins. ¿Cuánto dijimos que era esto? No, entre de acá 292. En condiciones normales, ¿se acuerdan cuál era la presión de la atmósfera en Torricelli? Eran 80 milímetros de mercurio, si no me recuerdo. Presión atmosférica en milímetros de mercurio. 760 tors o milímetros de mercurio. Entonces, nos vamos a referir a que tiene una temperatura, una presión de 760 milímetros de mercurio. La temperatura ambiente me parece que es de 25 grados centígrados y el volumen, le volví a poner el 1 y este no va el 1 aquí, una temperatura de 25 grados centígrados y el volumen es el que precisamente nos están pidiendo. Cuando nos hablan de condiciones normales, estamos hablando de presión de 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que los 101 megapascales, y la temperatura de 25 grados centígrados, que deben de ser, ¿cuántos Kelvin?
273 más 25. 292. 292. 298, ¿no? Porque son 92. 273 más 25. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Ok. Entonces debe quedar 298 grados Kelvin, salvo que especifique de otra manera. Entonces, de nuestra ley del gas ideal, sabemos que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 debe ser lo mismo que la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Lo único difícil de estos problemas es identificar las unidades. Si en este caso ya me están dando la presión en milímetros de mercurio, la temperatura es la que está en diferente. Puedo usar 25 grados centígrados o los 298 kelvins. Regularmente, para evitar las confusiones entre cuando una temperatura es positiva o negativa o algo así, regularmente les recomiendo que utilicen kelvins en la mayoría de las operaciones que tengan que ver con termodinámica. Entonces, transformando esto a kelvins, nos quedaría 19 más 273, me quedan 292. Entonces, esto de acá son 292 kelvins. Y entonces, de acá tendríamos que la presión 1, que es de 900 milímetros de mercurio, por el A. De hecho, aquí inclusive, si no quieren batallar con estas cosas, pueden despejar primero. Lo que me están pidiendo es el volumen 2. Es la temperatura 2 y la presión 2. Igual y me estoy adelantando. Básicamente, hoy no ha sido mi día, ¿saben? No en mal sentido, solamente como que no me siento conectado conmigo mismo. Pero así hay días. Básicamente lo que tenemos es, ustedes tienen un recipiente con algún gas. Por aquí está un gas, ahí atrapadito. Y entonces lo que están teniendo es que de alguna manera la presión atmosférica normal es de 760 milímetros de mercurio. Además de esos 760 milímetros de mercurio, hay algo más. Hay por aquí un émbolo que le está poniendo una presión extra hasta alcanzar los 900 milímetros. Hasta que alcanza la presión adentro de esta cosa, alcanza una presión de 900 milímetros de mercurio. Y luego, lo que va a pasar es que cuando estamos a esta presión de 900 milímetros de mercurio, tenemos una temperatura de 19 grados centígrados o bien 292 kelvins y un volumen de 170 centímetros cúbicos. En algún momento se le quita este émbolo, se le quita este pistón y se deja mi recipiente expuesto solamente a la temperatura, a la presión atmosférica, de manera que este gas en principio se expande un poquito. La pregunta es, ¿cuál va a ser ese volumen una vez que se expande y que se coloca a la temperatura ambiente? Entonces, me están pidiendo el volumen 2, vamos a despejarlo. Esto me quedaría como, vamos a ponerlo de este lado, temperatura 2 entre temperatura 1, porque está dividiendo, pasa multiplicando, por la presión 1 por el volumen 1, igual a la presión 2 por el volumen 2. Me estorba esta presión, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Tendríamos pues temperatura 2 entre temperatura 1 por presión 1 entre presión 2 por volumen 1 igual al volumen 2. Y lo único que resta es operar. Tendríamos pues que, lo voy a poner por acá porque son muchos números, que el volumen 2 sería igual a la temperatura 2, que son los 298 kelvins, entre la temperatura 1, que son 292 kelvins, más lo que tendríamos por acá, por la presión, aquí me quedan, vamos a ponerlo bien, me quedan kelvins, y acá también me quedan kelvins, por la presión 1, que son los 900 milímetros de mercurio, entre lo que tenemos acá, que son los 760 milímetros de mercurio, que es la presión 2, por el volumen 1, que eran los 170,
centímetros cúbicos. Si se fijan, no necesité cambiar los milímetros de mercurio a otras unidades porque iban a cancelar con la presión 1 que estaba también en milímetros de mercurio. Se van este con este y entonces esto nos queda como 298 entre 292 nos queda 1.02. Punto algo. Claro, 1.0205. Se van kelvins con kelvins también. Por 900 entre 900 por 900 entre 760, 900 entre 760, 1.1842 por 1.1842 por los 170 centímetros cúbicos. Sobreviven solamente los centímetros cúbicos. Esto me quedaría como 1.0205 por 1.1842 por 170. 205.44. 205.44 centímetros cúbicos. Que es hasta cierto punto lo que esperábamos. Esperábamos que al soltar la presión extra, esperábamos que el gas se expandiera. Ok. Ya tenemos ejemplito del gas ideal. Ya podemos continuar. Lo que sigue es hablar acerca de la energía interna. Específicamente para el caso del gas ideal, la energía interna la podemos, vamos a admitir aquí a las personas, aquí está, la energía interna la vamos a catalogar o la vamos a ver o la vamos a definir como la suma de las energías cinética y potencial de todas las partículas. Si nos ponemos estrictos, la temperatura es una medida promedio de la energía interna. Lo que estábamos viendo es más o menos como la temperatura mide como el promedio de la energía interna y te dice, pues puede que unas partículas vayan más rápido, puede que unas vayan más despacio, pero en promedio todas van más o menos a una cierta velocidad que te dan la temperatura que traes ahorita, no sé, tus 36, 37 grados centígrados, ¿no? Ahora, la energía interna lo que vamos a considerar es que es la cantidad exacta, no es un intermedio, es la suma propia de todas y cada una de las moléculas que están en tu cuerpo. Vas a sumar su energía cinética y potencial. De manera que lo que yo tendría es, lo de acá viene por una integración, que todavía no les toca a ustedes aparte, pero la pueden definir como 3 medios de el número de moléculas o moles que existen en el sistema, la constante de Boltzmann por la temperatura que tienen. Imagínense lo que lo ven de alguna manera como de alguna manera entre todas las moléculas que tengo ahorita en mi cara tienen una cierta velocidad y eso me da una cierta temperatura. Entonces, si yo quisiera añadir como toda la energía que tienen esas moléculas, y yo sé que cada molécula es proporcional, la energía que tiene cada molécula es proporcional a la temperatura, entonces lo único que hago es sumar o multiplicar la energía que tiene cada partícula por el número de partículas que tengo y con eso consigo el número de energía total. Es difícil ponerlo en estos términos, pero imagínate que vas a la tienda y vas a comprar, no sé, 3 kilos de Profe, disculpe naranjas. que lo interrumpa. Alguien Sí. pregunta qué es T. ¿Qué significa T aquí? Temperatura, caballero. Porque a eso iba. Imagínense lo siguiente, ustedes van al mercado y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo la intención de comprar 2 kilos de naranja. Entonces tienes de dos sopas. Estar ahí pesando una a una las naranjas y estar sumando lo que pesa cada naranja, o pesar una naranja, darte de cuenta de que pesa 200 gramos y aventar 10 naranjas a la bolsa.
asumiendo que en promedio todas las naranjas pesan 200 gramos. Bueno, lo mismo haces para calcular la energía interna. Asumes que con la temperatura que tú tienes, esa es como más o menos la energía que tiene en promedio tu molécula. Y dices, si tengo 10 moléculas, bueno, son 10 moléculas por la temperatura que tiene cada molécula y me da la energía total que tiene mi sistema. Ahora, estoy aquí abusando un poquito porque la temperatura no es propiamente energía. Ya dijimos que era una medida de qué tan rápido van las partículas en el sistema que estás estudiando. Ok. Y a partir de aquí, lo que sigue es ok. De aquí nos toca, ya aprendimos a medir lo que era la energía interna y ya aprendimos a medir lo que era de alguna manera el calor. Lo definimos anteriormente y dijimos que ya no era esta masa viscosa, este fluido que pasaba de una persona a otra, de un objeto a otro cuando estaban en contacto, sino que era esto, el cambio de energía cinética entre dos cuerpos que se están tocando o que de alguna manera están intercambiando energía cinética. Bueno, necesitamos una forma de medir esta energía. Y para medir energía, ya lo hemos utilizado en la parte de mecánica y cinemática, y dijimos que la energía se mide en joules, lo mismo que el trabajo. Y entonces, pero además, decidimos que debe existir una forma, esta ya es una forma que la usan un poquito más los químicos, pero resulta que también utilizan una unidad que se llama las calorías. Las calorías es definida como la cantidad necesaria para elevar 1 gramo de agua y elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Digamos que pasó de 25 grados centígrados a 26 grados centígrados o de 26 a 27 o de 27 a 28. La cantidad de energía que requieres para ir aumentando ese gramo de agua en 1 grado centígrado es 1 caloría. Y 1 caloría equivale nada más y nada menos que a 4.186 joules. Y entonces, ya dijimos que el calor es esta energía, es este cambio en la energía cinética que se da cuando dos cuerpos o dos sistemas tienen diferente temperatura y existe un medio de comunicación entre ellos, no existe un medio a través del cual se pueda transferir el calor. Entonces, vamos a ver ahora cómo es la transferencia de calor entre cuerpos. Vamos a ver que para transferir calor no es tan fácil o que no es lo mismo para todos los materiales. Hay materiales que conducen mucho mejor el calor que otros. Si se ponen a intentar o si se ponen, por ejemplo, entre los dedos un hilo de cobre y lo empiezan a quemar, no van a tardar mucho tiempo en quemarse los dedos y en terminar por soltar la varilla. Sin embargo, con toda la seguridad del mundo, ustedes pueden tomar un cerillo de estos, ¿cómo les dicen? Un fósforo, lo pueden raspar contra la caja y pueden estar, de hecho, inclusive cuando somos niños a veces jugamos a eso, ¿no? Que te pones así el cerillo entre los dedos y ves cuánto, o ves qué tan pequeñito puede quedar el cerillo antes de que te queme. Entonces, insisto, con un alambre no podría hacer eso, ni de chiste. O sea, le pones el fuego a un lado del alambre y en lo que te das cuenta, en minutos, ya te estás quemando los dedos. Con el cerillo pasa lo opuesto. Puedes tener el fuego a centímetros de tu piel y el cerillo en sí no te quema. Te quema la llama que va bajando junto con el cerillo, pero el cerillo no sientes que se queme de ninguna manera, no sientes que se queme. Bueno, esto sucede porque existen materiales que son mejores conductores de calor que otros. Y esta característica o esta característica, esta cualidad de los materiales, la vamos a caracterizar con el nombre de calor específico. El calor específico nos va a decir qué tan bueno es un material para conducir el calor. Entre mayor sea el calor específico, mejor va a ser ese material para conducir el calor. Y entre menos calor específico tengas, va a ser más difícil que conduzcas el calor. Entonces,
Y pues dicho de otra forma, también es el calor específico es la energía que necesitas para cambiar la temperatura de esa sustancia en 1 grado centígrado, ¿no? Como en este caso, tenemos los metales y la madera, o también tenemos el agua y el aluminio. Tú puedes meter, puedes intentar, y esto es un experimento que pueden hacer en casa, no se los recomiendo, pero lo pueden hacer. Pueden poner una olla de peltre o de aluminio directamente en la estufa y ustedes podrían tocar la olla de peltre, obviamente recién está calentándose, y van a ver que de manera muy rápida se van a quemar los dedos. Pero si ponen agüita en el recipiente, pueden aguantar mucho más tiempo con la mano dentro de la jarrita de peltre de aluminio. Entonces, con esto llevamos a que ya vamos aprendiendo cómo funciona el calor, que ya aprendimos qué es la temperatura, que es una medida de la energía cinética promedio que tienen las moléculas. Ya vimos qué es la energía interna, que es la suma de todas las energías cinéticas de las moléculas del sistema del que estamos hablando. Y ya definimos lo que es el calor, que es el intercambio de energía interna entre dos sistemas o entre dos cuerpos o entre el sistema que estás estudiando, ¿no? Y para definir esto definimos el calor, y el calor dijimos que tiene unidades de energía, de joules y de calorías. Ya dijimos que hay materiales que difieren o que son más fáciles o que es más fácil que conduzcan el calor que otros. Lo que sigue hablar un poquito es, ok, ya sé que los materiales se calientan, ya sé que se pueden transferir energía, ok. La pregunta es cómo sucede esto. Así como en cinemática primero estudiamos cómo era el movimiento, estudiamos las grafiquitas y todo esto, y después estudiamos las causas que originan el movimiento. Buenas, profesor, estoy aquí con Freddy tomando la clase. Sí, hola, bienvenido, qué bueno que llegaste. Y... ¿qué? ¿Qué demonios? Ok, y entonces... ok, ahora nos toca ver y analizar cómo es que se produce ese intercambio de energía. Y vamos a ver que el calor se transmite a través de 3 mecanismos diferentes, y básicamente son las únicas formas en las que se puede transferir calor de un sistema a otro. El primero es la conducción, el segundo es la convección y el tercero es la radiación. Regularmente todos los aquí presentes, espero que todos hayamos probado lo que es una torta de frijoles con queso en específico, y más en específico espero que sepan lo que son los molletes. Los molletes son una comida muy Yo mexicana. no sé qué es eso, profesor. Yo no soy Justamente, mexicano, recuérdelo. pues para allá voy, muchacho, Para mí estáis tenme hablando en chino. paciencia. Para mí estáis hablando en chino. Pues para allá Profe, voy, mándeme. ¿le puede regresar tantito a la diapositiva de calorías? Que no le tome screenshot. Sí, claro que sí. Entonces, profe, ¿qué me Listo, ya, acelero? gracias. Ok, y voy para allá. Entonces, un mollete es lo siguiente. Aquí en México tenemos una cosa que se llama el bolillo. Che, ¿tortas sí las conocen? Es una especie de pan, hagan de cuenta. Yo no sé qué es nada de lo que me estáis hablando. Porque ni tortilla como. Y pan tampoco, No suelo comer pan. pero sí sabes lo que es el pan. Oh, sí, eso sí. Ah, ok. Bueno, pues el bolillo es un pan. Básicamente es lo mismo que un baguette. Es un pan de este lado. Es una cosa así redondita. Y un mollete lo que hacen es que te parten el bolillo en dos y obtienes entonces dos mitades. Obtienes de este lado la mitad de aquí abajo se transforma en una hojuela de pan y la mitad de arriba se transforma en otra hojuela de pan. Estas cosas de acá les ponen frijoles encima y después te ponen un toque de queso por acá encima. Y después lo meten a gratinar, que es lo meten a un horno. Pero hay 3 formas de hacer un mollete.
Y esa, denme chance, que aquí me están, aquí tocaron el timbre, ya no se vio nada. Ok. Básicamente es un pan partido por la mitad, con frijoles encima y con queso. Y hay 3 formas de prepararte un mollete. La primera es, tú llegas a tu estufa, por acá, enciendes por aquí el fuego, pones por acá tu sartén o tu comal, y encima de esa cosa pones tu mollete. Aquí la forma en la que se está transfiriendo calor del sartén al pan es por conducción. Por conducción se refiere a contacto. Conducción, entre paréntesis por acá, contacto. Tiene que haber contacto directo entre la superficie caliente y la superficie que se está calentando. Segunda forma de conseguir un mollete. Hay unos hornitos que les llaman precisamente hornos de convección. Son unos hornitos que son de este tipo, son una rendija de este tipo. Y luego por acá tienen una su ventanita. Por aquí adentro tienen unas charolas, unas especies como de... sí, unas charolitas, donde ustedes colocan por aquí sus panes, por aquí colocan sus Como ese molletes. profe, el que está atrás mío ahí en la cámara. Déjenme revisar. Ándale, como ese mero. Ese es un horno de radiación. Justamente ese es un horno de radiación. Y entonces lo que sucede ahí es que si tú te pones a ver cómo calienta ese horno, por acá arriba, digamos que tengo un horno transparente, tú lo que verías es que acá arriba tiene una serie de resistencias eléctricas, por arriba y por abajo, que están súper al rojo vivo. Haces pasar una corriente eléctrica intensa a través de ese alambre. Los átomos del alambre se calientan, se empiezan a chocar unos con otros y empiezan a generar calor, a despedir calor. Ojo acá, de convección, esta es la forma de hacer un mollete. O sea que los microondas también son de conversión. No, ahorita voy para allá. Este es de convección, con B chica. Convección. Es de convección y lo que hace aquí es que en realidad el aire que está adentro de tu horno es el que se está calentando, se calienta y se mueve y está atravesando tu mollete. Entonces, lo que estamos viendo en el método de convección es que calientas o el calor se transmite de un objeto caliente a uno frío a través de un fluido, generalmente el aire o el agua. Pero insisto, en este caso en el caso de conducción hay contacto directo, en el caso de la convección hay contacto a través de un fluido y finalmente nos queda el último método, que es el método de radiación. El método de radiación es el que tenemos cuando usamos nuestro horno de microondas. Permitir. Nuestro horno de microondas, ustedes lo que pueden hacer, lo que ustedes van a ver, es que en realidad lo que estamos viendo es que no hay un fluido en sí, ni se calienta el aire adentro del horno de microondas. Lo que estamos teniendo ahí es que dentro del microondas es un aparato de radiación en el que está disparando radiación electromagnética. La radiación electromagnética la veríamos como una especie de ondas de este tipo. Si la pudiéramos ver, claro está. Veríamos ondas de este tipo y es la que esta radiación impacta con las moléculas de nuestro tecito, de nuestro mollete, de nuestro pan y las hace vibrar, las hace vibrar, las hace vibrar, las hace vibrar. Y eso es lo que genera calor. Esto de acá es lo que llamamos transferencia de calor por radiación. Entonces, la próxima vez que quieran saber cómo se conduce el calor, acuérdense del mollete. Lo pueden hacer al comal, a la estufa, a la plancha
directamente por contacto, lo pueden hacer en el horno de convección a través de un medio o de un fluido, o lo pueden hacer por radiación en el microondas. Un experimento interesante: si ustedes quitan el plato que trae adentro el microondas, que es lo que hace que gire, y ponen una barra de chocolate grandota, ponen el microondas a la máxima de potencia y lo dejan ahí cosa de 2-3 minutos con el chocolate adentro, que quede bien fijo, que no se mueva, ustedes van a notar que su chocolate se le van a generar unos puntos negros cada cierta distancia, que es donde está pasando con más intensidad la radiación electromagnética. Que estemos girando el plato o girando el objeto nada más hace que se distribuya mejor esos puntos donde hay calor, pero en realidad son algunos puntos dentro del microondas los que en realidad están calientes debido a estas ondas electromagnéticas. Y con eso terminamos la clase de hoy. Tengo 3 preguntas. Sí. 1. La primera es directa, la segunda es indirecta y la tercera que es radioactiva, sí, tal cual su nombre. Es que no es indirecta, es, insisto, digamos que ambas, la convección y la radiación, son indirectas, pero la convección es a través de un fluido y la radiación es a través de, válgase la redundancia, radiación electromagnética. Sí, pero como tal la radiación no usa nada, en cambio la convección usa el agua o el aire. O sea, está usando un tercero, un medio, para un fin. La radiación es indirecta porque en realidad está usando una interacción, es un poquito más avanzado, se llaman interacciones fonónicas, en el que haz de cuenta que tú tienes una molécula y tú le metes una interacción con un fonón. Un fonón es una cuasipartícula, no es una ¿Cuál te gusta partícula. más y cuál es más sana para la salud? ¿Cuál es más sana para la salud? En sí, la de conducción y la de convección. No hay pruebas ni que afirmen ni que refuten que el uso de comida calentada por radiación Microondas. es dañina para el ser humano. No hay pruebas ni que admitan que sí ni que no. Chamo, te voy a decir algo, yo he calentado cosas en microondas y le he calentado en la cocina y me queda más bueno en la cocina, ¿viste? Lo mismito. Hasta en Sí, una taza de café. sí, eso No es sé por qué rayos, pero... porque no es la misma consistencia. También, por ejemplo, las cosas en el horno de convección siempre quedan más ricas porque le dan el aire que está circulando a través del panecito, hace que la temperatura se distribuya de una manera más uniforme y además permite absorber cierta parte de la humedad del aire dentro del alimento. Entonces te queda más suavecito, le da otra textura a la mantequilla. La verdad es que Ya el se te hizo agua microondas la es boca, se te hizo agua la claro, boca. claro, es que Dios, es buenísimo. Pero sí, o sea, te digo, es claro, el horno de microondas es práctico, nada más. No es rico, no es saludable, no es, La respuesta, es práctico. tengo computadora, ahora puedo prestar más atención a las clases. Correcto. Entonces, por ahorita me paso a retirar.